nombre es Isira Rosa Paula Guzmán y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy tomando la materia de métodos matemáticos para ingenieros con el profesor Juan Toribio Milané. En esta presentación estaremos hablando del teorema de residuo, cálculo de integrales reales y el uso de Wolfram alfa. Sin más preámbulos, comencemos. Aquí tenemos el contenido de manera organizada que estaremos viendo en esta presentación. Tendremos un objetivo general, un objetivo específico, algunas interrogantes, palabras claves. También tendremos los conocimientos previos, hablaremos de residuos, de cálculo de integrales reales, tendremos algunos ejercicios resueltos y también ejercicios propuestos, algunas conclusiones, nuestra frase motivacional como siempre, presentaremos los recursos utilizados y la bibliografía. Nuestro objetivo general es aplicar el teorema del residuo para resolver integrales definidas reales utilizando herramientas del análisis completo, en especial integrando funciones complejas sobre contornos cerrados. Nuestro primer objetivo específico es comprender el concepto de residuo en el contexto de funciones analíticas y sus singularidades. Segundo, aplicar el teorema del residuo para evaluar integrales de línea en el plano complejo. Y por último, utilizar el teorema de residuo para calcular integrales reales impropias que no pueden resolverse fácilmente por métodos elementales. Las interrogantes que serán respondidas en el transcurso del video van a ser: ¿qué es un residuo? ¿Cómo encontrar el residuo de una función? ¿Cómo se puede aplicar el teorema del residuo en el contexto de integrales reales? Y ¿qué es el valor principal de Cauchy? También tenemos nuestros términos claves que serán vistos de manera recurrente en todo el recorrido de este video. Tenemos residuo, singularidades, polos, integrales reales, valor principal y contornos cerrados. Y como siempre vamos a presentar los conocimientos previos, que sabemos que estos no van a ser de gran ayuda para la resolución de ejercicios y poder entender de manera más clara el tema. Antes de entrar por completo en el tema de residuos, debemos recordar un poco sobre las series de Lorentz. Si la función compleja f tiene una singularidad aislada en el punto z sub 0, entonces f posee una representación como serie de Lorentz de la siguiente forma, donde esa función f de z es igual a la sumatoria desde menos infinito hasta infinito positivo de los coeficientes a sub k por z menos z sub 0 elevado a la k. Y todo eso en su forma desarrollada se expresa de esa forma. Y esta representación sabemos que es válida para cierta vecindad de ese punto z sub 0, excluyendo a ese propio punto. O también podemos decir el disco abierto perforado del módulo de z menos z sub 0 mayor que 0 y menor que un radio r. En este video estaremos presentando la importancia de este coeficiente, que de manera rápida podemos decir que es al que le denominamos residuo. Y vamos a ver su importancia especialmente en lo que son las integrales de contorno. Y como explicamos anteriormente, si tengo mi función y su desarrollo de Lorentz en esa singularidad aislada, entonces ese coeficiente que le pertenece a 1 entre z menos z sub 0 es al que vamos a denominar como el residuo, que también en esta sección lo veremos de esta forma, como a sub menos 1 igual a
igual al residuo de la función f de z en ese punto o en esa singularidad aislada de esa función. Por ejemplo, tenemos esta función f de z igual a seno de z entre z al cuadrado, función que fue explicada y desarrollada en el anterior video de series de Lorentz, ceros y polos, que está colocada en el canal de Faustinianos. Decíamos que el desarrollo de Lorentz para esta función en torno al punto z igual a 0 era el siguiente. También desarrollamos los primeros términos de esta serie y determinamos que ésta tenía un polo de orden 1 en z igual a 0. Si nos fijamos en los primeros términos de nuestra serie, podemos observar que el término o el coeficiente que le pertenece a la parte de 1 entre z menos z sub 0, sabiendo que nuestro z sub 0 es 0, podemos ver que 1 es ese coeficiente. Por lo tanto, el residuo de esta función en la singularidad z sub 0, que es igual a 0, es 1. Por lo tanto, podemos decir que ese es su residuo en ese punto. Es bien conveniente recordar que si la parte principal de la serie de Lorentz contiene un número finito de términos con a sub menos n, el último coeficiente no nulo, entonces sabemos que z sub 0 es un polo de orden n de esa función. En lo adelante vamos a examinar formas de obtener este número complejo cuando z sub 0 es un polo de la función f sin necesidad de tener que desarrollar a la función en una serie de Lorentz en ese punto z sub 0. Primero vamos a comenzar con el residuo en un polo simple. Si f tiene un polo simple en z igual a z sub 0, entonces podemos determinar el residuo de la función en z sub 0 como el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por la función f de z. Y esto lo podemos demostrar. Sabiendo que z igual a z sub 0 es un polo simple, el desarrollo de Lorentz para esa función f alrededor de ese punto sabemos que tiene la siguiente forma. F de z igual a sub menos 1 entre z menos z sub 0 más a sub 0 y así sucesivamente. Y ya sabemos que ese a sub menos 1 es lo que denotamos residuo. Por conveniencia, lo que vamos a hacer es multiplicar ambos lados por z menos z sub 0, quedándonos en el lado izquierdo z menos z sub 0 por la función y del lado derecho z menos z sub 0 por toda esta expresión. Una vez obtenida esta forma, procedemos a simplificar el lado derecho, multiplicando z menos z sub 0 por cada uno de los términos. Esto nos queda de la siguiente forma. Y a continuación vamos a tomar el límite cuando z tiende a z sub 0 de cada lado de la igualdad. Podemos ver que del lado derecho, si hacemos que z tienda a z sub 0, todos estos términos van a ser simplificados y solamente me va a quedar el término a sub menos 1 y este no depende de z, por lo tanto, mi límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por la función de z va a ser igual a ese a sub menos 1 que ya anteriormente hemos dicho que es el residuo de la función f de z en el punto z sub 0. Por lo tanto, esa es una forma de encontrar lo que es el residuo en un polo simple de una función. También tenemos lo que es un residuo en un polo de orden n. Y este nos dice que si f, la función, tiene un polo simple en z igual a z sub 0, entonces el residuo de la función en ese punto va a ser igual a 1 entre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0
de la derivada n menos 1 de z menos z sub 0 a la n multiplicado por la función f de z. Esto podemos verlo expresando primero un ejemplo. Tenemos la función f de z igual a 1 entre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Esta función tiene tanto un polo simple, que está en z igual a 3, y también tiene un polo de orden 2 en z igual a 1. El polo simple sabemos que lo podemos realizar con la forma que ya lo habíamos dado anteriormente, así que pudiéramos tener que ese polo simple que está en 3 tiene un residuo igual al límite cuando z tiende a 3 de z menos 3 o multiplicado por 1 entre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Esto es ya reemplazando la forma que teníamos para resolver o para encontrar un residuo de un polo simple. Esto simplificándolo tendríamos que el límite cuando z tiende a 3 es de 1 entre z menos 1 al cuadrado. Ya en esta forma hemos simplificado el z menos 3 que está acá con el z menos 3 que está en el denominador. Y al evaluar la expresión cuando z tiende a 3, tendríamos que esta es igual a un cuarto. Por lo tanto, el residuo en ese punto z igual a 3 es igual a un cuarto. Entonces, para encontrar el siguiente residuo que está en un polo de orden 2 en z igual a 1, pudiéramos reemplazar en la expresión que dimos anteriormente. Y tenemos que ese residuo en ese polo z igual a 1 es igual a 1 entre 2 menos 1 factorial del límite cuando z tiende a ese punto que es 1 de la derivada n menos 1, que en este caso n sería 2, de z menos 1 al cuadrado por 1 entre z menos 1 al cuadrado por z menos 3. Aquí podemos simplificar z menos 1 al cuadrado con z menos 1 al cuadrado que está en el denominador, quedándonos la siguiente expresión en el límite. Y aquí sabemos que 1 entre 2 menos 1, eso es 1 entre 1 y 1 factorial también es 1, así que toda esa expresión da 1. Acá tenemos que el límite cuando z tiende a 1 de la derivada de 1 entre z menos 3, la derivada respecto de z. Aquí podemos utilizar lo que es la regla de la derivada para un cociente. Como esos son procedimientos de cálculo 1, pues procedemos a de una vez expresar esa derivada, teniendo entonces que el límite cuando z tiende a 1 de menos 1 entre z menos 3 al cuadrado. Y esta expresión, una vez evaluada, cuando z tiende a 1, nos da menos un cuarto. Por lo tanto, el residuo en ese punto z igual a 1, que es un polo de orden 2, pudimos obtenerlo y este es igual a menos un cuarto. Entonces, en este punto es que ya llegamos a la justificación de la importancia del concepto de residuo. Tenemos el teorema del residuo de Cauchy. Sea D un dominio simplemente conexo y C un contorno cerrado simple que se halla completamente dentro de D, si una función f es analítica sobre y en el interior de C, excepto en un número finito de puntos singulares, z sub 1, z sub 2, z sub n, del interior de esta curva C, entonces podemos calcular la integral cerrada sobre ese contorno de esa función f de z por diferencial de z. Y esta va a ser igual a 2pi de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de los residuos de f de z en esa singularidad de z sub k. Es decir, este teorema establece que en ciertas circunstancias se pueden calcular integrales complejas sumando los residuos en las singularidades aisladas de esa función f dentro del contorno cerrado C.
Vamos a ver este ejemplo donde vamos a utilizar el teorema de residuos de Cauchy. Esta integral cerrada sobre la curva C de la función e elevada a la z entre z a la 4 más 5 multiplicado por z elevada al cubo, donde el contorno C es el círculo módulo de z igual a 2. Este contorno lo tenemos representado acá de manera gráfica. Aquí podemos ver que nuestra función es una función racional y por lo tanto los ceros de esta función estarán ubicados en los ceros del denominador. Al factorizar esta expresión tomando como factor común z elevado al cubo, tenemos z al cubo por z más 5 y los ceros de esta son cuando z es igual a 0 y cuando z es igual a menos 5. Y estos ya sabemos que también son polos de esta función. Esta función tiene en z igual a 0 un polo de orden 3 y en z igual a menos 5 tenemos un polo simple. Ahora bien, para yo poder aplicar el teorema de residuos de Cauchy, debo tener en cuenta que el polo o esa singularidad que voy a tomar en cuenta es aquella que se encuentre dentro del contorno C. Como podemos ver, z igual a 0 es la única singularidad de la función que se encuentra dentro del contorno C, que se encuentra aquí. Z igual a menos 5 está fuera del contorno, por lo tanto no la tomaré en consideración para aplicar el teorema de Cauchy. Aquí tenemos ya que la integral cerrada de nuestra función va a ser igual a 2pi por el residuo de la función en esa singularidad que está dentro del contorno. Esto es ya aplicando el teorema de residuo de Cauchy. Entonces lo que nos faltaría es simplificar esta expresión, sabiendo que el residuo de una función en un punto singular de esta lo podemos calcular tomando en cuenta que esto es un polo de orden 3 y podemos utilizar nuestra expresión para calcular un residuo en un polo de orden n. En este caso, el polo es de orden 3. Pues simplemente tenemos que reemplazar esos valores, sabiendo que 2pi acá, de una vez lo multiplicamos por esta expresión, nuestro n es igual a 3, multiplicado por el límite cuando z tiende a z sub 0, que en este caso z sub 0 va a ser igual a 0, de la derivada n menos 1 por z menos z sub 0 a la n de la función f de z. Una vez reemplazado tenemos que va a ser el límite cuando z tiende a 0 de la segunda derivada, ya que 3 menos 1 es 2, multiplicado por z al cubo, ya que nuestro punto z sub 0 es simplemente 0. Y todo eso multiplicado por nuestra función. Ya podemos ir simplificando muchísimo más nuestra expresión. Sabemos que 2 entre 2 es 1, aquí solo nos queda pi por i del límite cuando z tiende a 0 de la segunda derivada de z al cubo, que se puede simplificar con este z al cubo que está en el denominador, y después todo esto nos quedaría e elevado a la z entre z más 5. Ya en esta parte está totalmente simplificado y aquí vamos entonces a hacer la segunda derivada de nuestra función, utilizando la regla de la derivada para un cociente. Como estos ya son procedimientos de cálculo 1, procederemos a incluir esta segunda derivada de una vez en el límite. Entonces nos queda el límite cuando z tiende a 0, todo eso multiplicado por pi por i, de z al cuadrado más 8z más 17 y todo esto multiplicado por e elevado a la z, ya que es factor común de cada una de esas expresiones, entre z más 5 elevado al cubo. Como podemos ver, si evaluamos cuando z tiende a 0, esta expresión y esta expresión nos quedan 0, nos queda acá 17, ya que e a la z es igual a, o más bien e cuando z tiende a 0 acá, esto es 1.
Y abajo nos quedaría, cuando z tiende a 0, 5 al cubo, que eso es 125. Entonces todo sería 17pi entre 125 multiplicado por i. Por lo tanto, utilizando el teorema de residuos de Cauchy, podemos tener el valor de esa integral sobre la curva cerrada C. Ahora vamos a estudiar lo que es el cálculo de integrales reales y vamos a ver algunas consecuencias de lo que es el teorema del residuo. Primero trabajaremos con una función racional de una integral trigonométrica que va de 0 a 2pi. También veremos el caso de una función o de esta integral con una función también racional que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Es bueno recordar nuevamente que en estos casos la función f va a ser una función racional en cada uno de estos casos presentados. En primera instancia vamos a tener integrales de la siguiente forma. Una integral que va desde 0 a 2pi de una función que va a ser una función racional compuesta de cosenos y senos y el multiplicado por d teta. La idea básica aquí va a consistir en convertir una integral de esta forma en una integral compleja donde el contorno C sea un círculo unitario centrado en el origen. Y en estos casos vamos a presentar la siguiente parametrización de la curva, donde z va a ser igual a e a la i teta y teta va a variar de 0 a 2pi. Esa será la parametrización de nuestro contorno C. También vamos a presentar la derivada de z, que esta va a ser igual a i por e a la i teta de teta. Eso es derivando z. Aquí como e a la i teta podemos sustituirlo con z, procedemos a hacer esa sustitución. Y acá podemos despejar de teta, entonces de teta sería igual a de z entre i por z. Una vez tenemos esta expresión, procedemos a recordar que z elevada a la menos 1 es lo mismo que 1 entre z, y esto a su vez es igual a e elevada a la menos i teta. También vamos a presentar estos cambios para lo que es el coseno de teta y el seno de teta que salen específicamente también de la fórmula de Euler. Y estos, al reemplazarlos con los cambios que tenemos aquí, nos queda que el coseno de teta es igual a 1/2 de z más z elevado a la menos 1 y que el seno de teta es igual a 1 entre 2i multiplicado por z menos z a la menos 1. Por lo tanto, nuestra integral va a quedar como una integral cerrada sobre un contorno C en términos de z, o sea que ya va a estar en términos de variable compleja. Y así es que vamos a resolver ejercicios de esta forma que tenemos acá. Aquí tenemos este ejemplo donde vamos a calcular esta integral de 0 a 2pi de 1 entre 2 más coseno de teta, todo esto elevado al cuadrado, por d teta. Sabemos que en este tipo de casos decíamos que lo que vamos a hacer es a presentar un contorno C. Este contorno C va a estar dado por el círculo unitario que está centrado en el origen. Y también vamos a parametrizar o presentamos la parametrización de esta curva, que era z igual a e elevada a la i teta, con teta yendo desde 0 a 2pi. También presentamos el cambio para d teta, que iba a ser igual a dz entre i a la z. En el caso del coseno de teta también podemos ver que lo podemos expresar como z al cuadrado más 1 entre 2z. Al hacer el reemplazo en nuestra integral nos queda que esa integral cerrada sobre la curva C presentada va a ser igual a 1 entre 2 más z al cuadrado más 1 entre 2z al cuadrado. Una vez hacemos la sustitución y de teta podemos ver que es de z entre i por z. Acá lo que nos queda ya es hacer simplificaciones, principalmente acá en el numerador podemos hacer esa suma. Esa suma nos quedaría igual
a 4z más z al cuadrado más 1 entre 2z, sustituyendo y poniéndolo en orden, nos quedaría de esta manera. También podemos tomar por leyes de exponente y distribuir ese exponente tanto en numerador como en denominador, quedándonos nuestra integral de la siguiente forma. Y lo último que nos quedaría pues es hacer esa multiplicación de numerador con numerador y denominador con denominador. Esto para que nuestra integral se vea mejor todavía y más simplificada. Aquí también podemos terminar de simplificar, ya que tenemos z al cuadrado en el numerador y tenemos z en el denominador, quedándonos entonces la integral de esta manera. Como y no depende de z y 4 es una constante también, podemos sacarla fuera de la integral, quedándonos esta integral que ya está en términos de z, o sea, en términos de variable compleja. Ahora bien, una vez estamos acá, podemos ver que esta integral podemos resolverla utilizando lo que es el teorema de residuos de Cauchy, que nos permite saber el valor de esta integral cerrada sobre la curva C. Y nos dice que esta es igual a 2pi por la sumatoria de los residuos de la función en los puntos que se encuentren dentro acá de la curva C. Por lo tanto, debemos factorizar nuestro denominador para saber cuáles son esos puntos singulares de esa función o esos polos. En este caso podemos utilizar la fórmula cuadrática y escribir nuestra expresión de la siguiente manera: z entre z menos z sub 0 al cuadrado por z menos z sub 1 al cuadrado. Y en nuestro ejemplo, z sub 0 es igual a menos 2 menos raíz de 3 y z sub 1 es igual a menos 2 más raíz de 3. Como ya podemos ver, z sub 1 es el punto que se encuentra dentro de la circunferencia. Es el único polo que está en el interior de la circunferencia. Por lo tanto, es el que vamos a tomar en cuenta para poder calcular lo que es el residuo de nuestra función. Y lo vamos a hacer utilizando esta expresión que nos permite saber el residuo de la función en ese polo, que es un polo de orden n. En este caso, n es igual a 2. Entonces vamos a reemplazar cada uno de nuestros valores para encontrar el residuo. Sabemos que este residuo en el punto z sub 1 es igual a 1 entre 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 1 de la derivada 2 menos 1 de z menos z sub 1 al cuadrado por nuestra función. Sabemos que podemos simplificar esta expresión de aquí con este z menos z sub 1 al cuadrado que está en el denominador y podemos seguir simplificando. Aquí simplemente nos queda el límite cuando z tiende a z sub 1 de la derivada de z entre z menos z sub 0 al cuadrado. O sea, derivada con respecto de z. Esto, como es un cociente, podemos utilizar la regla de la derivada para un cociente y podemos obtener que este límite cuando z tiende a z sub 1 de z más z sub 0 entre z menos z sub 0 al cubo, todo esto negativo. Y aquí simplemente podemos primeramente poner ya nuestro punto z sub 1 para verlo de mejor manera. Y proceder a evaluar cuando z tiende a ese punto z sub 1, que es igual a menos 2 más raíz de 3. Al evaluar, nos queda toda esta expresión. Aquí podemos ver que en el numerador podemos simplificar raíz de 3 y en el denominador podemos simplificar el 2, quedándonos que toda esta expresión es igual, después de simplificada, a 1 entre 6 raíz de 3. Y este es el residuo que tenemos en z sub 1. Ya con unas simplificaciones bastante sencillas podemos obtener el valor de nuestra integral. Como ya tenemos nuestro residuo, simplemente sustituimos 4 entre i por 2pi
por nuestro residuo. Simplificando, nos queda que eso es igual a 4pi entre 3 raíz de 3. Por lo tanto, nuestra integral ha sido resuelta y su valor es igual a 4pi entre 3 raíz de 3. También vamos a presentar integrales o algunas integrales de la forma integral que va desde menos infinito a infinito de la función f de x por diferencial de x, donde también vamos a definir lo que es el valor principal de Cauchy. Si tenemos la integral, sabiendo que esa función f es continua de menos infinito hasta infinito positivo, conviene recordar de cálculo que esta integral impropia se define en función de dos límites particulares. Tenemos dos integrales. La primera integral con su límite particular cuando r tiende a infinito, de la integral de 0 hasta r de la función f de x, diferencial de x, y la otra integral con el límite cuando r tiende a infinito de la integral desde menos r a 0 de la función f de x, diferencial de x, sabiendo que todas estas son propiedades del cálculo real. También es bueno recordar que si existen ambos límites, la integral es convergente, y si uno o ambos límites no existen, la integral es divergente. Ahora bien, si conocemos desde antes que una integral es convergente, esta puede ser calculada con un único límite. Y entonces, a este único límite es al que denominamos como valor principal de Cauchy. Es igual al límite cuando r tiende a infinito de menos r a r de la función f de x, diferencial de x. Y es importante notar que el límite simétrico, este que tenemos acá, puede existir aunque la integral impropia sea divergente. Por ejemplo, tenemos un ejemplito con la integral de menos infinito a infinito positivo de x por diferencial de x. Esta, si calculamos por ejemplo su primer límite, podemos darnos cuenta que este límite tiende a infinito. Por lo tanto, cuando r tiende a infinito, este límite es infinito. Esto quiere decir que esta integral es divergente, ya que uno de sus límites no existe. Y si tratamos de calcular esa misma integral utilizando este único límite, podemos ver que este límite es igual a 0. En síntesis, cuando una integral de la forma converge, de esta forma, converge, su valor principal de Cauchy es el mismo que el valor de la integral. Ahora bien, si la integral diverge, puede todavía tener un valor principal de Cauchy. Ahora bien, vamos a utilizar métodos de variable compleja para resolver integrales reales. Si tenemos una integral de esta forma, donde esa función f de x sabemos que es una función continua en el eje real, y la queremos calcular entonces por medio de teoría de residuos, lo que primero debemos hacer es reemplazar la x por la variable compleja z. Y se va a integrar la función compleja f sobre un contorno cerrado C. Y este contorno cerrado va a estar compuesto por el intervalo desde menos r hasta r y por un semicírculo CR de radio lo suficientemente grande para abarcar todos los polos de la función f de z. Por lo tanto, descomponiendo ambos caminos tendremos dos integrales, una desde menos r hasta r de la función f de x y otra sobre CR, en este caso la función f de z. Y aquí lo que haremos es recordar el teorema de Cauchy o el teorema de residuos de Cauchy, que nos decía que la integral cerrada sobre una curva C de la función f de z, que en este caso ahora la tenemos descompuesta acá, va a ser igual a 2pi por la sumatoria de los residuos de la función en esos z sub k. Esos z sub k denota los polos del semiplano superior, o sea, todos los polos que se encuentran ahí en ese semiplano superior. Por lo tanto, nuestra expresión
nos va a quedar de esta manera, utilizando lo que es el teorema del residuo de Cauchy. Ahora bien, con nuestra integral expresada de esta forma, podemos proceder a despejar la integral de menos r a r de f de x diferencial de x. Y esto nos queda igual a 2pi por la sumatoria de los residuos de la función f de x en los puntos z sub k menos la integral en cr de f de z por diferencial de z. Ahora bien, vamos a aplicar límite cuando r tiende a infinito a cada una de estas expresiones. Límite cuando r tiende a infinito de la integral de menos r a r de la función f de x por diferencial de x. Esto igual cuando aplicamos el límite cuando r tiende a infinito a toda esta expresión, podemos notar que esta expresión no depende de r. Por lo tanto, esta expresión es una constante, quedándonos igual. Y después aplicamos límite cuando r tiende a infinito sobre la integral sobre cr de f de z diferencial de z. Si recordamos lo que hablábamos del valor principal de Cauchy, podemos notar que este límite que tenemos acá es lo que expresábamos como el valor principal de Cauchy. Por lo tanto, este límite es el valor principal de Cauchy, que lo podemos expresar también de esta manera. Otro punto importante de esta expresión es que en los casos que vamos a ver, siempre que podamos demostrar que el límite cuando r tiende a infinito de esta integral es igual a 0, podemos expresar el valor principal de integrales de esta forma, que como decíamos es igual a este límite. Todo esto va a ser simplemente igual a 2pi de la sumatoria de los residuos en la función en los puntos z sub k. En la mayoría de casos que estaremos viendo, podremos demostrar que ese límite cuando r tiende a infinito es 0. Por lo tanto, simplemente tendremos la siguiente expresión que podremos utilizar como, podríamos decir, como una fórmula para resolver problemas de este tipo y encontrar el valor principal de integrales de esta forma. Entonces tenemos este primer ejemplo y vamos a calcular el valor principal de la siguiente integral. Aquí yo tengo esta integral de menos infinito hasta infinito, en la cual para calcular el valor principal de Cauchy lo primero que debemos hacer es tomar nuestra función f de x y llevarla a variable compleja. Sabemos que vamos a cambiar la letra x por la letra z. Y nuestro siguiente paso va a ser integrar la función sobre un contorno cerrado C, compuesto por ese intervalo de menos r hasta r y por el semicírculo CR. Un semicírculo que va a tener un radio lo suficientemente grande para que abarque todos los polos de mi función. Por lo tanto, también debo conocer los polos de mi función. Estos polos, ya que es una factorización bastante fácil de hacer, sabemos que esos polos van a estar donde estén los ceros del denominador. Entonces acá, haciendo la factorización, tenemos z menos i por z más i, z menos 3i por z más 3i. En este caso, los polos que se encuentran en el semiplano superior van a ser z menos i y z menos 3i. Y sabemos que esto van a ser bastante importantes cuando estemos calculando nuestra integral, ya que vamos a utilizar el teorema de Cauchy. Finalmente, ya nuestra integral cerrada sobre el contorno C que propusimos se divide entonces en estas dos integrales. Ahora bien, con nuestra integral de esta forma debemos recordar que teníamos cierta formulita que nos ayudaba a encontrar el valor de esta integral. Recordando, claro,
que esta integral puede ser encontrada mediante el teorema de residuos de Cauchy. Y recordemos que nos quedaba algo parecido a esto. Y decíamos que que sabemos que es el valor principal de Cauchy, iba a ser simplemente igual a 2pi de la sumatoria de los residuos de la función f de z en los puntos z sub k, que es lo que se encuentran aquí en el semiplano superior, siempre y cuando pudiéramos demostrar que este límite que está aquí de esta integral, cuando r tiende a infinito, era igual a 0. Por lo tanto, me iba a quedar mi expresión de la siguiente manera. Igual a esos puntos que son los que se encuentran en el semiplano superior, los polos cuando z es igual a 3i y los polos cuando z es igual a 2i. Por lo tanto, ahí es que voy a buscar mis residuos. Y esto será simplificado después que podamos demostrar que ese límite es igual a 0. Por lo tanto, ese será nuestro objetivo en lo que vamos a explicar en lo siguiente. Entonces vamos a demostrar que este límite cuando r tiende a infinito de nuestra integral es un límite que da 0. Para esto vamos a ir recordando en cada paso que demos algunas propiedades importantes. Por ejemplo, que el módulo de la integral f de z por dz, esa integral en CR, es menor o igual que la integral del módulo de f de z por dz. Esto, expresándolo en la integral que tenemos, nos queda como que el módulo de esa integral en CR de nuestra función 1 entre z al cuadrado más 1 por z al cuadrado más 9, diferencial de z, es menor o igual que nuestra integral sobre CR del módulo de toda nuestra función. Otro concepto importante que hay que recordar es que si tenemos el módulo de un producto, esto es igual al producto de los módulos. Y esto lo podemos aplicar en el producto que tenemos aquí de la función por diferencial de z. Esto para ir simplificando mucho más nuestra expresión de manera que podamos llegar a nuestro objetivo de demostrar que el límite es igual a 0. Aquí también podemos recordar que si tenemos el cociente de un módulo, este es igual al cociente de los módulos. Por lo tanto, podemos expresar de esta manera. Otro concepto también muy importante es una consecuencia directa de lo que es la desigualdad triangular, que nos dice que el módulo de A más B es mayor o igual que el módulo del módulo de A menos el módulo de B. Y esto podremos utilizarlo para encontrar estos valores y poder reducir mucho más la expresión. Entonces, el módulo de z al cuadrado más 1 es mayor o igual que el módulo del módulo de z al cuadrado menos el módulo de 1. Lo haremos primero con esta expresión y fijémonos que como la otra es bastante parecida, va a ser el mismo procedimiento. El módulo de z al cuadrado, como z recorre el contorno CR, que es un arco de radio R, entonces su módulo va a ser igual a r al cuadrado. Y sabemos que el módulo de 1 es simplemente 1. Como este va a ser un número positivo, siempre nos va a quedar igual r al cuadrado menos 1. Por lo tanto, 1 entre el módulo de z al cuadrado más 1 va a ser igual a 1 entre r al cuadrado menos 1. Como decíamos, será el mismo procedimiento con z al cuadrado más 9 y esta simplemente quedaría como 1 entre r al cuadrado menos 9. Todo esto multiplicado por el diferencial de z o el módulo del diferencial de z. Como podemos observar, del lado derecho de nuestra expresión nos queda esta integral y a la cual le podemos tomar esta expresión que está aquí y sacarla de la misma, ya que esta no depende de z. Quedándonos acá en la integral solamente el módulo del diferencial de z.
Y esta expresión corresponde a lo que conocemos como la longitud de ese círculo. Como nosotros solamente estamos trabajando con la mitad del mismo, por lo tanto nuestra longitud simplemente va a ser pi por r, quedándonos esta expresión. Recordemos que lo que queremos encontrar es que el límite cuando r tiende a infinito de esta expresión es igual a 0. Por lo tanto, vamos a aplicar límite en ambos lados de la igualdad. Acá, este límite cuando r tiende a infinito, ya sabemos por cálculo 1 que si el numerador, que en este caso vemos que crece linealmente, y el denominador crece cuadráticamente, entonces este límite cuando r tiende a infinito es igual a 0, ya que el denominador está creciendo mucho más rápido de lo que lo está haciendo el numerador. Por lo tanto, este sería casi el paso final para demostrar que nuestro límite cuando r tiende a infinito de toda esa expresión es igual a 0. Aquí, en este casi último paso, por propiedades de límites podemos expresar que el módulo del límite, cuando r tiende a infinito de toda nuestra integral, es menor o igual que 0. Como sabemos, el módulo de un número siempre es o mayor que 0 o igual a 0. En este caso, la única opción que podría ser posible para nuestro límite es que el mismo sea igual a 0. Y por eso, en nuestro ejercicio, este límite cuando r tiende a infinito de nuestra integral es igual a 0. Como pudieron observar, el proceso para yo demostrar que esta integral, cuando r tiende a infinito, ella tiende a 0, es un proceso bastante tedioso. Por eso, vamos a presentar un pequeño teorema que nos va a ayudar a poder establecer desde antes unas condiciones que pueden ser necesarias y nos permitirán saber que este límite es igual a 0 desde primera instancia. Este teorema nos dice, supóngase que f de z es igual a p de z entre q de z, o sea, una función racional, donde el grado de p de z es n y el de q de z es m mayor o igual que n más 2, si CR es un contorno semicircular con z igual a r por e a la i teta, donde ese ángulo teta va desde 0 a pi, entonces la integral sobre CR de la función f de z por diferencial de z tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Estas condiciones van a ser suficientes para determinar que esa integral tiende a 0 cuando r tiende a infinito. En pocas palabras, es el grado del denominador va a ser al menos 2 unidades mayor que el del numerador. Entonces, volviendo a nuestra integral, que todavía no la hemos resuelto, pues procedemos ya a sustituir todo como va. Y ya sabemos que la integral sobre CR, cuando R tiende a infinito, es igual a 0. Aquí ya sabemos que esto es el valor principal de Cauchy, por lo que lo ponemos de una vez de esa forma. Y todo esto es igual a 2pi por la sumatoria de los dos residuos en los dos polos que se encuentran en el semiplano superior. Acá, entonces, vamos primero a calcular el polo simple que tenemos en I. Sabemos que ya hay una expresión para poder calcular el residuo en un polo simple y simplemente tenemos que sustituir los valores. Teniendo acá nuestra función de manera factorizada en el denominador, eliminamos o más bien simplificamos z menos i, que está aquí en el denominador, quedándonos límite cuando z tiende a i de toda esta expresión. Y aquí simplemente tenemos que evaluar cuando z tiende a i. Esto nos queda 1 entre i más i por i menos 3i por i más 3i. Y esto simplificado es igual a 1 entre 16i.
Aquí también calculamos el otro residuo, que este es igual al límite cuando z tiende a 3i de z menos 3i por nuestra función. Aquí simplificamos z menos 3i con z menos 3i y nos queda entonces el límite cuando z tiende a 3i de 1 entre z menos i por z más i por z más 3i. Evaluando cuando z tiende a 3i, este límite nos queda igual a esta expresión, que resolviendo en el denominador, simplificando, nos queda 1 entre menos 48i. Por lo tanto, nuestro valor principal para nuestra integral va a ser igual a 2pi de la sumatoria de esos dos residuos que, como vieron, nos dio 2pi por 1 entre 16i menos 1 entre 48i. Esto más simplificado nos queda 2pi por 1 entre 24i y simplificando más, nuestro valor principal para nuestra integral es igual a pi entre 12. Y pues a continuación vamos a presentar algunos ejercicios para resolver y practicar todo lo aprendido hasta ahora. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo, que nos pide utilizar una serie de Lorentz para encontrar el residuo indicado. Nuestra función es e elevado a la menos 2 entre z al cuadrado. Nos pide buscar este residuo de esa función en el punto donde z es igual a 0. Aquí lo primero que podríamos hacer es encontrar o presentar una serie conocida. Esta serie conocida va a ser la serie conocida para la función exponencial, que sabemos que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de z elevado a la n entre n factorial. Esto es para todo z que pertenece a los complejos. Una vez ya tenemos nuestra serie conocida, podemos reemplazarla en nuestra función, teniendo que e elevada a la menos 2 entre z al cuadrado es igual a la sumatoria desde 0 a infinito de menos 2 entre z al cuadrado y todo esto elevado a la n dividido entre n factorial. Esta expresión podemos simplificarla muchísimo más, ya que ese exponente, por ley de exponentes, podemos distribuirlo tanto en numerador como en denominador. Y ya lo último que nos quedaría para simplificar aún más es hacer esta división, que es multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. Y aquí, una vez ya tenemos nuestra expresión simplificada, vamos a obtener los primeros términos de esta serie para poder encontrar el residuo en ese punto. Recordemos que el residuo en ese punto va a ser el coeficiente que le pertenezca a 1 entre z menos z sub 0. Si desarrollamos los primeros términos, vamos a encontrar algo bastante interesante. Y es que en esta serie el término o el coeficiente que pertenece a 1 entre z menos z sub 0, sabiendo que z sub 0 es igual a 0, este término no aparece en nuestro desarrollo de los primeros términos. Veis que aquí aparece z al cuadrado, z a la 4 y no aparece z. Por lo tanto, en nuestra función, el residuo en z igual a 0 es igual a 0. Así que esta es la resolución o la solución para nuestro ejercicio. También vamos a proceder con la comprobación con el software Wolfram Alpha para este ejercicio. Aquí estamos ya en Wolfram Alpha y vamos a encontrar la serie de nuestra función. Vamos a darle a calcular entrada. Y aquí podemos ver que tenemos el desarrollo de nuestra serie de Lorentz para nuestra función y como confirmamos anteriormente, tampoco tenemos lo que es el coeficiente para el término 1 entre z menos z sub 0. Por lo tanto, podemos confirmar nuevamente
que el residuo cuando z es igual a 0 es 0 para nuestra función. Aquí tenemos la comprobación con el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería en los ejercicios 17.5 que están en la página 689. Podemos confirmar que el resultado para nuestra función, o más bien el residuo de nuestra función en el punto dado, es igual a 0. En este, que es nuestro segundo ejercicio, vamos a encontrar el residuo en cada polo de la función proporcionada. Y para este caso, en vez de nosotros tomar nuestra función y desarrollar su serie de Lorentz en cada polo y después presentar los primeros términos y encontrar lo que es el residuo, lo que vamos a hacer es a utilizar los teoremas que hemos dado ya anteriormente. En esta función tenemos un polo de orden 2 en z igual a 0 y tenemos también un polo de orden 3 en z igual a pi. Vamos a calcular el residuo en el primer polo, en ese polo de orden 2, en z igual a 0. Y para esto utilizaremos la expresión que dábamos para encontrar un residuo en un polo de orden n. Y vamos a sustituir esos valores que ya tenemos en esa expresión. Tenemos que el residuo de nuestra función en el polo de orden 2 en z igual a 0 es igual a 1 entre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada n menos 1, que en este caso sería 2 menos 1, de z menos z sub 0 a la n, que en este caso z sub 0 sabemos que es 0, por lo tanto sería simplemente z al cuadrado, por nuestra función que es coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo. Una vez tenemos ya esta expresión, podemos simplificar mucho más, quedándonos que 1 entre 1 factorial, sabiendo que todo esto ya es 1, por el límite cuando z tiende a 0 de la derivada respecto de z, de coseno de z, entre z menos pi al cubo. Esta derivada sabemos que la podemos resolver, ya sabemos esto por cálculo 1, utilizando la regla de la derivada para un cociente. Y haciendo esto, tenemos que esto es igual al límite cuando z tiende a 0 de menos seno de z por z menos pi menos 3 coseno de z entre z menos pi a la 4. Este límite lo único que nos quedaría es proceder a evaluarlo cuando z tiende a 0. Podemos utilizar esa propiedad de los límites que me permite distribuir el límite tanto en el numerador como en el denominador y tendríamos la siguiente expresión. Si yo evalúo en el numerador cuando z tiende a 0, esta expresión acá me da 0 y esta me da menos 3, porque coseno de z cuando z tiende a 0 es igual a 1. Por lo tanto, en el numerador tendríamos menos 3. Y en el denominador, cuando z tiende a 0, sería igual a menos pi a la 4. Como ese exponente es par, por lo tanto tendríamos simplemente pi cuartos. Por lo tanto, nuestro residuo cuando tenemos ese polo de orden 2 en z igual a 0 es igual a menos 3 entre pi a la 4. Ahora entonces hacemos el mismo procedimiento para encontrar el polo de orden 3 en z igual a pi. Reemplazamos los valores en nuestra expresión para encontrar el residuo en un polo de orden n y tenemos que esto es igual a 1 entre 3 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a pi de la derivada n menos 1, que en este caso sería 3 menos 1. Esto de z menos pi al cubo por nuestra función que es coseno de z entre z al cuadrado por z menos pi al cubo. Simplificando nos queda 1 entre 2 factorial, que eso es 1/2 del límite cuando z tiende a pi de la segunda derivada de coseno de z entre z al cuadrado.
Esto es una vez simplificado, z menos pi al cubo con z menos pi al cubo que está en el denominador. Aquí sabemos que podemos aplicar nuevamente lo que es la regla de la derivada para un cociente y esto nos da una expresión igual a 1 entre 2 del límite cuando z tiende a pi de menos z al cuadrado coseno de z más 4 seno de z más 6 coseno de z entre z a la 4. Aquí podemos utilizar esta propiedad de los límites nuevamente y procedemos a evaluar tanto el numerador como denominador, quedándonos que cuando z tiende a pi en el numerador, esta expresión acá es igual a menos pi medios, ya que coseno de z, o más bien a pi medios positivo, porque coseno de z, cuando z tiende a pi, es menos 1, por lo tanto, multiplicado por este negativo, nos queda pi al cuadrado, más 4 por seno de z, y seno de z cuando z tiende a pi, esto es igual a 0, y en esta expresión el coseno de z cuando z tiende a pi es menos 1, por lo tanto aquí nos queda un menos 6. En el denominador tenemos que el límite cuando z tiende a pi de z a la 4 es igual a pi a la 4. Por lo tanto, aquí tendríamos nuestra expresión de una vez multiplicado por 1/2 toda la expresión. Y este sería el resultado para el residuo en el polo de orden 3 en z igual a pi. Por lo tanto, la resolución o la solución de nuestro ejercicio en el polo, cuando z es igual a 0, es igual a menos 3 entre pi cuartos, y el residuo, cuando el polo es igual a z igual a pi, es igual a pi al cuadrado menos 6 entre 2pi a la 4. También vamos a proceder con la comprobación con el software Wolfram Alpha para este ejercicio. Entonces aquí ya tenemos nuestra función escrita. En este caso vamos a utilizar el comando res o de residuo. Vamos a darle a enter y vamos a ver nuestros resultados. Aquí podemos nuevamente confirmar que el residuo en z igual a 0 es menos 3 entre pi cuartos y el residuo en z igual a pi es pi al cuadrado menos 6 entre 2pi a la 4. Estos son los residuos de nuestra función. Como podemos ver, la comprobación con el libro también es correcta y coincide con lo que nos dio a nosotros el residuo de la función en z igual a 0 es menos 3 entre pi cuartos y el residuo en pi es igual a pi al cuadrado menos 6 entre 2pi a la 4. Este ejercicio sabemos que fue tomado de matemáticas avanzadas para ingeniería. Están en los ejercicios de la sesión 17.5 en la página 689. En nuestro tercer ejercicio nos piden utilizar el teorema del residuo de Cauchy para calcular la integral proporcionada a lo largo del contorno indicado. La integral dada es la integral cerrada sobre el contorno C de 1 entre z menos 1 por z más 2 al cuadrado, diferencial de z. Nuestro contorno C es igual a ese círculo centrado en el origen con radio igual a 3. Aquí lo primero que vamos a observar es que nuestra función tiene un polo de orden 2 en z igual a menos 2 acá y tiene un polo de orden 1, polo simple, en z igual a 1. Y sabemos que el teorema del residuo de Cauchy nos dice que la integral cerrada sobre una curva C de la función f de z por diferencial de z es igual a 2pi por la sumatoria de los residuos que tenga la función en esos puntos que se encuentran, en esos puntos singulares que se encuentran dentro del contorno C dado. En nuestro caso, ambos polos se encuentran dentro
de la circunferencia dada. Por lo tanto, nuestra expresión va a quedar expresada de la siguiente manera: 2pi más la sumatoria de los residuos tanto en el polo z sub 1 como en el polo z sub 2 de nuestra función. Vamos a calcular primero el polo simple. En este caso vamos a usar la expresión que nos permite calcular el residuo en un polo simple, y simplificando y sustituyendo los valores correspondientes, tenemos el límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 multiplicado por nuestra función. Aquí sabemos que podemos simplificar z menos 1 con este z menos 1 que está en el denominador, quedándonos el siguiente límite. Este límite, si lo evalúo cuando z tiende a 1, su valor está dado por 1/9. Por lo tanto, el residuo en el polo simple, cuando z es igual a 1, es igual a 1/9. Ahora procedemos a calcular el residuo en el polo de orden 2. Aquí vamos a utilizar la expresión que me permite calcular un residuo en un polo de orden n. Simplificando, o más bien sustituyendo nuestros valores, tenemos que el residuo en el punto cuando z es igual a menos 2 va a ser igual a 1 entre 2 menos 1 factorial del límite cuando z tiende a menos 2 de la derivada n menos 1, que en este caso sería 2 menos 1, por z menos z sub 0, como sabemos que nuestro z sub 0 o nuestro punto es menos 2, por lo tanto esta expresión aquí nos va a dar 2 positivo, todo esto al cuadrado, multiplicado por nuestra función f de z. Simplificando aún más, nos queda el límite cuando z tiende a menos 2 de la derivada respecto de z de 1 entre z menos 1. Y utilizando la regla de la derivada para un cociente, podemos expresar el límite cuando z tiende a menos 2 de menos 1 entre z menos 1 al cuadrado. Esta expresión, si yo la evalúo, me va a dar menos 1 entre 9, sabiendo que acá z tiende a menos 2. Entonces nuestra integral quedaría reducida a 2pi por el primer residuo menos el segundo residuo que nos dio negativo. Entonces toda esta expresión, un medio entre, o más bien un medio menos un medio, eso nos da 0, por lo que todo esto es 0. Por lo tanto, esa es la solución de nuestra integral sobre la curva C dada. Acá tenemos la comprobación con el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, el ejercicio número 17 de los ejercicios de la sesión 17.5. Nosotros tomamos lo que era el contorno 3 y este efectivamente podemos confirmar que es 0. Aquí tenemos nuestro cuarto ejercicio donde nos piden calcular la integral trigonométrica indicada. Vemos que nuestra integral va de 0 a 2pi de una función racional trigonométrica. Sabemos que en estos casos decíamos que debíamos llevar esta integral real a variable compleja. Y lo hacíamos con una integral compleja donde el contorno C que íbamos a presentar iba a ser un círculo unitario centrado en el origen. Y este contorno lo parametrizábamos por medio de z igual a e a la i teta, con teta yendo desde 0 a 2pi. También presentamos de ahí mismo el cambio de variable para d teta, y también en este caso solo vamos a necesitar el cambio de variable para el seno de teta. Reemplazando estas expresiones en nuestra función, viendo que seno de teta también puede ser expresado como z al cuadrado menos 1 entre 2i por z, tenemos que nuestra integral llevada a variable compleja es la integral cerrada en la curva C
de 1 entre 1 más 1/2 multiplicado por z al cuadrado menos 1 entre 2 y z. Ahora lo que nos queda es expresar esta función de una manera más simplificada. Podemos multiplicar 1/2 en el denominador, quedándonos de esta forma, y también podemos hacer la suma en el denominador, quedándonos que nuestra integral cerrada en la curva C es igual a 1 entre esta otra división de z al cuadrado más 4i por z menos 1 entre 4i por z. Haciendo la multiplicación de numerador con numerador y denominador con denominador, nos queda la integral cerrada sobre la curva C de 4iz o 4 por i por z entre z al cuadrado más 4 por i por z menos 1. Aquí podemos simplificar el i a la z, i por z que está en el numerador, con i por z que está en el denominador, quedándonos nuestra integral de esta manera más simplificada. Pues una vez yo tengo mi integral de esta forma, sabemos que nuestro objetivo es poder utilizar el teorema de Cauchy para resolver la integral. Y entonces debería saber cuáles son esos puntos, esos polos que se encuentran dentro del círculo unitario, que en este caso esa es nuestra curva C. Para eso debo factorizar el denominador, ya que como es una función racional, los ceros de esta función van a estar en los ceros del denominador. Una vez obtenga los ceros, podré identificar cuáles de ellos se encuentran en la curva C que presentamos. Entonces, para yo factorizar, como es una expresión cuadrática, vamos a utilizar la fórmula cuadrática para encontrar esos factores. En este caso, nuestra fórmula cuadrática sabemos que va a estar con el más aquí, ya que estamos pensando en un número complejo. Nuestra A, como podemos ver, es igual a 1, nuestra B es igual a 4i y nuestra C es menos 1. Reemplazándola en la forma cuadrática, nos queda menos 4i más la raíz cuadrada de 4i al cuadrado menos 4 por 1 menos 1. Y todo eso dividido entre 2. Aquí, simplificando, entonces nos queda z igual a menos 4i más la raíz cuadrada de menos 16 más 4 entre 2 por 1. Y ya aquí tenemos de la forma más simplificada menos 4i más raíz de menos 12, raíz cuadrada de menos 12 entre 2. Aquí entonces debemos encontrar las raíces para el número complejo. Y en este caso sabemos que como es un número complejo, tendrá tantas raíces como lo indique ese radical. En este caso es 2, por lo tanto vamos a tener w sub k igual a raíz de menos 12. Y las dos raíces que vamos a buscar son las raíces cuando k es igual a 0 y cuando k es igual a 1. Utilizaremos pues la expresión para encontrar la raíz de un número complejo. Nuestra parte real sabemos que es 12 y nuestra n va a ser igual a 2. Para encontrar el ángulo θ vamos a utilizar lo que es la circunferencia unitaria, sabiendo que nuestro número complejo se encuentra en esta parte, por lo tanto el ángulo que corresponde es el ángulo θ igual a pi. Entonces, ya para encontrar mis raíces de mi número complejo, sé que la raíz de 12 la puedo expresar como la raíz de la multiplicación de 4 por 3. Y esto por leyes de radicales puedo expresarlo como la raíz de 4 por la raíz de 3. Y esto a su vez es 2 raíz de 3. Para encontrar la raíz cuando k es igual a 0, esta es w sub 0 igual a 2 raíz de 3 por e elevada a la pi medios por i. Como k es igual a 0, toda esta expresión es 0 y me queda pi medios solamente. Esto lo puedo reemplazar utilizando la fórmula de Euler,
que nos dice que a la i por t es igual a coseno de t más i por seno de t. Como nuestro t es igual a pi medios, podemos reemplazar y nos queda esa expresión, y esta misma podemos reemplazarla también para encontrar nuestra raíz w sub 0. Aquí, como coseno de pi medios es igual a 0, entonces solamente nos quedaría el seno de pi medios, que es 1, y nuestra primera raíz sería 2 por la raíz de 3 por i. En el caso cuando k es igual a 1, haríamos los mismos pasos utilizando la fórmula de Euler y sabiendo que el coseno de 3 por pi entre 2 es igual a 0 y que el seno de 3 por pi entre 2 es igual a menos 1, entonces nos quedaría nuestra segunda raíz, que es w sub 1 igual a menos 2 raíz de 3i. Como ya tenemos las raíces de nuestro número complejo, simplificando tenemos nuestro z sub 1 igual a menos 2 por i menos raíz de 3 por i, y z sub 2 igual a menos 2i más la raíz de 3 por i. Por lo tanto, nuestra integral sobre la curva C nos queda expresada como 4 entre la multiplicación de z menos z sub 1 y z menos z sub 2. En este caso es que vamos a utilizar, como decíamos, el teorema de residuos de Cauchy para poder encontrar el valor de esta integral. Que sabemos que el teorema de Cauchy nos dice que la integral cerrada sobre una curva C de la función f de z va a ser igual a 2pi por la sumatoria de los residuos de esa función en los puntos singulares z sub k que se encuentren dentro de la curva cerrada o de esa curva C. En nuestro caso sabemos que decíamos que la curva C está dada por el círculo unitario. Por lo tanto, las singularidades que tenemos son z sub 1 y z sub 2, pero solamente z sub 2 es la que se encuentra dentro del círculo unitario. Por lo tanto, el residuo que vamos a calcular es en este punto. Como este es un polo simple, el residuo lo vamos a calcular utilizando esa expresión que me permite calcular el residuo en un polo simple. Y sustituyendo mis valores, tengo 2pi por el límite cuando z tiende a z sub 2 de z menos z sub 2 por mi función. Y simplificando z menos z sub 2 con z menos z sub 2 que está en el denominador, nos queda 2pi por el límite cuando z tiende a z sub 2 de 4 entre z menos z sub 1. Aquí yo puedo evaluar el límite cuando z tiende a z sub 2 y esta expresión nos queda de esa manera, y acá vemos que en el denominador yo puedo simplificar menos 2i y 2i, quedándonos entonces 2pi por 4 entre 2 veces raíz de 3i, que eso es lo que nos queda acá. Aquí también puedo simplificar mucho más. 2i que está acá, yo puedo simplificarlo con 2i que está en el denominador, quedándonos entonces que 4pi entre raíz de 3 es la solución de nuestra integral. Esto también lo vamos a comprobar en el software que utilizaremos en esta ocasión, que será el de Wolfram Alpha. Ya en el software tenemos nuestra integral escrita. Vamos a darle a Enter y vamos a confirmar si el valor es el mismo. Y efectivamente es 4pi entre raíz de 3, que fue el valor que obtuvimos en la solución de nuestro ejercicio. También procedemos a hacer la comprobación con el libro y en los ejercicios de la sesión 17.6 del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Vemos que nuestro ejercicio, que es el primero, es igual a 4pi entre raíz de 3. Y ahí también confirmamos nuestro resultado. En este último ejercicio nos piden calcular el valor principal de Cauchy para la integral impropia indicada. Esta integral, que va desde menos infinito
a infinito positivo de 1 entre x al cuadrado más 4, todo esto elevado al cuadrado diferencial de x. Esta integral, como sabemos, para poder resolverla con técnicas de variable compleja, lo primero que hacíamos es reemplazar x por la variable compleja z. Y sabemos que podemos utilizar estas técnicas porque esta es una función que es continua en todo el eje real. Y aquí de una vez en nuestra función f de z también vamos a presentar la factorización de ese denominador, que como podemos ver es una factorización básica, que nos quedaría z más 2i al cuadrado por z menos 2i al cuadrado. Esta función la vamos a integrar sobre un contorno cerrado C compuesto por el intervalo de menos r hasta r sobre el eje real y por un semicírculo CR. Y esta demostración ya la hacíamos anteriormente en la parte de conocimientos previos y sabíamos que esto, al dividir entre esas dos integrales, nos quedaba una formulita donde nos decía que el valor principal de la integral iba a ser igual a 2pi de la sumatoria de los residuos de la función en los puntos z sub k que se encuentran aquí en el semiplano superior. Esto menos el límite cuando r tiende a infinito de la integral sobre CR de f de z por dz. Y decíamos que podíamos demostrar que este límite cuando r tiende a infinito de esa integral era igual a 0. Decíamos también que era un procedimiento un poco tedioso estar demostrando en todos los casos que este límite cuando r tiende a infinito de esa integral era igual a 0, por lo que presentamos un teorema. Y viendo nuestra función, como es una función racional donde el numerador tiene grado 0 y el denominador tiene grado 4, entonces se cumple la condición del teorema que presentábamos, ya que el grado del denominador es al menos 2 unidades mayor que el del numerador. Por lo tanto, al considerar ese contorno semicircular de radio r, la integral sobre ese arco tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Por lo tanto, nuestro valor principal de nuestra integral nos quedaría igual a 2pi por la sumatoria de los residuos de la función en el semiplano, o sea, esos puntos z sub k que se encuentran en el semiplano superior. En este caso de nuestra integral, los únicos que se encuentran en el semiplano superior son ese punto 2i que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a encontrar ese residuo en ese punto singular de la función. Entonces, como sabemos que este es un polo de orden 2 en z igual a 2i, vamos a proceder a calcular ese residuo con la expresión que me permite calcular un residuo de un polo de orden n. Reemplazando nuestros valores, nos queda que esto es igual a 1 entre 2 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a 2i de la derivada de n menos 1, que en este caso es 2 menos 1, por z menos mi punto, que es 2i, todo esto al cuadrado, por nuestra función. Simplificando, me queda el límite cuando z tiende a 2i de la derivada de 1 entre z más 2i al cuadrado. Esto lo resolvemos utilizando la regla de la derivada para un cociente y nos queda que es igual al límite cuando z tiende a 2i de menos 2 entre z más 2i, todo eso al cubo. Evaluando cuando z tiende a 2i, acá abajo nos queda 4i, y simplificando esa expresión, sabiendo que 4 al cubo es 64 y i al cubo es igual a menos i, nos queda pues que nuestro residuo es igual a 1 entre 32i.
por lo que nuestro valor principal entonces va a ser igual a 2pi por 1 entre 32i, que es el residuo en el polo 2i. Y simplificando aquí, nos queda pi entre 16. Y este es el valor principal de nuestra integral, el cual también vamos a verificar utilizando el software Wolfram Alpha. Entonces aquí ya tenemos nuestra integral. Vamos a darle a Enter y vamos a comprobar que nuestro ejercicio nos dio el mismo resultado, y podemos ver que sí, ya que a nosotros también nos dio pi entre 16. Así que pudimos confirmar con este software matemático nuestros resultados. En la comprobación con el libro tenemos que en los ejercicios de la sesión 17.6, el ejercicio número 13 tiene como resultado pi entre 16, lo cual coincide con el que nos dio a nosotros. Aquí tenemos algunos ejercicios propuestos que pueden ser utilizados para practicar los temas que se trataron en el video. El primero nos pide calcular la integral trigonométrica indicada y les ofrezco dos casos para que puedan practicar. También uno de calcular el valor principal de Cauchy para la integral impropia indicada. Sabemos que en todos estos casos también estaremos trabajando la parte del teorema de residuos y algunos conceptos más. Nuestras conclusiones serán las siguientes. El teorema de Cauchy permite calcular integrales en contornos cerrados cuando la función es analítica en una región, lo cual es fundamental para aplicar el método de residuos. El residuo de una función en un polo representa su comportamiento local y es clave para determinar el valor de la integral mediante la suma de residuos dentro del contorno. El método de los residuos es una técnica eficaz para calcular integrales reales impropias, especialmente aquellas que involucran funciones racionales o trigonométricas. Y por último, el uso del análisis complejo para evaluar integrales reales demuestra cómo las singularidades y el comportamiento de una función en el plano complejo influyen directamente en su integración sobre la recta real. En nuestra frase motivacional tenemos que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Esta frase fue dicha por Robert Collier. Es una de mis frases favoritas y podría decir que muchas personas piensan que el éxito llega de golpe como un momento mágico, pero la verdad es mucho más sencilla y considero que muchísimo más poderosa. Y es que el éxito no es como un evento, es un hábito, es levantarse cada día y dar un paso más. Es como ese pequeño esfuerzo cuando nadie nos está viendo, cuando uno está cansado, cuando podría uno rendirse y uno en vez de eso decide seguir. Cada acción, por pequeña que parezca, cuenta. Cada día que uno se esfuerza, uno construye, porque al final el éxito no es un destino, es el resultado de todo lo que uno hace cuando era muchísimo más fácil no hacerlo. Así que no debemos subestimar nuestro hoy, porque nuestro éxito se está formando paso a paso en este mismo momento. Los recursos utilizados en esta presentación fueron PowerPoint, Wolfram Alpha, CleanChap y GeoGebra. Nuestra bibliografía, como siempre, fue en Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, y también obtuvimos conceptos y algunas definiciones de introducción al análisis complejo con aplicaciones. Exhortamos a comprar en estos libros de manera online, o también pueden adquirirlo en cualquier tienda física. Y hasta aquí sería todo el contenido de esta presentación. Espero que el contenido explicado les sea de mucha utilidad para que puedan seguir desarrollando sus conocimientos.